es más hombre cuando se tienen más novias. Entonces han contado las novias. Entonces las cuentan. Entonces dice, este es más hombre porque tiene más. El que no ha tenido, pues entonces imagínense. Pues entonces no es, ¿cierto? Pero eso cambia la cultura. Por ejemplo, una vez hice un taller en Tumaco, en zona rural, y los hombres allá medían eso de ser hombre por el tamaño del pene. Si era más grande, más hombre, si más chiquito, menos hombre. Pero si uno va al eje cafetero, por ejemplo, allí se preocupa mucho por ese tema del rol del proveedor, de ser proveedor. Y si se tiene más familias y usted es capaz de mantenerlas, es más hombre. Si usted no es capaz de mantener una, no lo es. Entonces miren ustedes cómo, digamos, eso cambia también dependiendo del contexto, digamos, en el que nos encontramos. Cambia la expresión de la masculinidad, pero cambia también la valoración, la forma como se valora la masculinidad. Conocer la calle, no perderse en ella, pues asume que el hombre debe ubicarse, y entonces el hombre no pregunta, bueno, un rollo ahí con eso, le da pena, ¿cierto? Sentirse perdido en el espacio público, porque asume que tiene, por ser hombre, tiene que ubicarse, o asume que es que las que se pierden son las mujeres. Trabajar, ser proveedor en el hogar, invitar, pagar, por ejemplo, ¿cierto? No sé si a ustedes no les ha pasado. Entonces la pareja sale, pareja hombre-mujer, entonces el tipo no tiene dinero, ya tiene dinero. En muchos casos, cuando van a pagar, ella le pasan la plata a él, porque simbólicamente eso dice mucho, ¿cierto? Para muchos hombres y para muchas mujeres. Entonces el hombre también debe demostrar capacidad de pago, de pagar, de ser proveedor, ¿cierto? O el mesero, ¿a quién le pasa la cuenta? Le pasa la cuenta a él, porque se asume que él es el del dinero, ¿cierto? Es el que se supone que es el que debe tener el dinero. ¿Qué significa? Que ser hombre está asociado también con eso, la capacidad económica de ser proveedor, la capacidad de pagar. El tema de lo sexual también, hay una construcción de lo que es ser hombre en nuestra cultura, ¿cierto? El hombre que está dispuesto a tener una relación en cualquier momento, que nunca está estresado, nunca le da miedo, ¿cierto? Que no puede decir no, cuando la realidad sexual masculina es diferente a esa, ¿cierto? Es muy diferente. Sin embargo, lo que se representa es otra cosa. A la larga eso termina ejerciendo una presión sobre la vida de los hombres, que es muy inconsciente, ¿cierto? Muy inconsciente, porque como la sexualidad masculina se reduce a la genitalidad, se ha reducido a la genitalidad y a la erección y a la penetración, a la larga eso tiene un problema. Todo el cuerpo humano es sexuado, pero si yo lo reduzco a eso, cuando eso no funciona igual, pues voy a creer que yo ya estoy mal. Y entonces viene el Viagra, y hay un médico que se llama Tony Clerc, que es un investigador, digamos, de la medicina. Él habla del falo agonizante, o él habla de la sexualidad hidráulica masculina. Dice, la cultura nos ha impuesto la idea de que la sexualidad masculina es una cosa mecánica. Entonces hizo una investigación con un grupo de hombres y se dio cuenta que los hombres pierden la memoria afectiva en sus relaciones. Ese momento previo, antes del coito, por ejemplo, esa memoria la pierde el hombre. O sea, ese momento de la ternura, porque como eso no se valora, ni los hombres hablamos de eso, los discursos masculinos giran alrededor, cuando se habla de lo sexual, fundamentalmente de la penetración, o de las penetraciones. Lo demás es como si no existiera, como si el resto del cuerpo masculino no existiera, ¿cierto? Y desde luego eso se ha construido aquí en la cultura. Bien, tiene que ver esto con el género, que de alguna manera nos explica el origen de esos comportamientos, tanto de mujeres como hombres, los conceptos que construimos de lo que significa ser hombre y ser mujer, y las formas como nosotros, digamos, nos relacionamos entre hombres y mujeres. Eso se construye en la cultura, y eso tiene que ver fundamentalmente con el género. Relacionado con el género están los estereotipos de género. Un poco lo que yo he estado mencionando hasta el momento, los ejemplos que he dado, tienen que ver con los estereotipos que se construyen en la cultura, que definen, digamos, lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer en la cultura, o lo que significa lo masculino
masculino y lo que significa lo femenino. Los estereotipos de género básicamente son ideas preconcebidas simples que están arraigadas y determinan conductas, se asumen como si fueran naturales y generales, tanto para hombres como para mujeres, ¿cierto? ¿Qué pasa con los estereotipos de género? No solamente que nos plantean diferencias de lo masculino y lo femenino, sino que nos plantean también, digamos, una jerarquía donde se asume que lo masculino es superior a lo femenino. Es decir, o que lo femenino cuenta con menos prestigio que lo masculino. Entonces vamos a ver, digamos, un ejemplo de eso. Aquí están los dos polos. Esto es importante, ¿no? Porque a partir de aquí se construyen los proyectos de ser hombre, de ser mujer y de ser hombre. Desde el momento en el que nacemos, incluso desde antes de nacer. La lluvia de bebé es un ejemplo de cómo desde antes de nacer ya estamos teniendo una idea de cómo debe ser ese niño o esa niña. ¿Cierto? No tenía la facultad de pensar. Para Platón, digamos, el pensamiento era fundamentalmente una atribución de los hombres. Incluso los griegos valoraban más a los esclavos que a las mujeres. ¿Cierto? Digamos, lo femenino era totalmente subvalorado en la antigua Grecia, en Roma, la época medieval, digamos, solamente tuvimos que llegar casi hasta siglo XIX para que se empezara a pensar derechos realmente de las mujeres, porque ni siquiera la Revolución Francesa, ¿cierto? Totalmente invisibles. Entonces, desde el conocimiento se ha invisibilizado también a las mujeres y lo femenino se ha ubicado en un terreno de inferioridad. La economía, para los clásicos también, no entendían los economistas clásicos que la mujer fuera una actora económica en el mundo de la competencia. Los economistas liberales fundamentalmente veían a los hombres como actores económicos y a las mujeres en el papel fundamental de servir de soporte a ese homo economicus desde sus funciones y roles reproductivas. Podríamos también, digamos, transitar por otras disciplinas que construyen, digamos, ideas de lo que significa ser hombre desde la mirada hegemónica y ser mujer. El psicoanálisis también, digamos, es un aporte importante allí, digamos, en eso de lo que es la construcción del ser hombre y ser mujer, y asimismo otras. Yo no me voy a detener aquí, estos son algunas, igual ustedes se pueden encontrar con. Ruth Harley dice: generalmente los machos aprenden lo que no deben ser para ser masculinos. Muchos niños definen de manera muy simple lo que deben ser, lo que no es femenino. ¿Cierto? Y hay una investigadora, luego desde la psicología, habla de la misoginia en el proceso de crianza. Es decir, es un proceso en el que a los niños no se enseñan a rechazar lo femenino. Hay una misoginia que luego se vuelve homofobia y es muy fuerte en la escuela. Homofobia como un dispositivo de control y regulación de la masculinidad entre los hombres, ¿cierto? O de lo femenino entre los hombres. Ese tema de la ridiculización de la feminidad masculina se ve mucho en la escuela, digamos, entre los hombres, como forma de regulación de la masculinidad, y tiene que ver justamente, digamos, con todo este proceso de construcción. Elizabeth Badinter dice: para hacer valer su identidad masculina, el hombre toda la vida deberá convencer a las demás personas de tres cosas. Primero, de que no es mujer, de que no es un bebé y de que no es homosexual, hasta que se muere, ¿cierto? Toda la vida tiene que estar demostrando eso, ¿cierto? Es que hay un momento de la vida en el que incluso hasta el juego no podemos jugar, y es muy difícil, pues yo he hecho talleres con hombres, ¿cierto? Y les he puesto a jugar, es muy complicado que los hombres jueguen entre ellos. El contacto entre los hombres es bastante complicado, no es sencillo. Digamos, los contactos entre, pues, los hombres dicen: no, pues si tuviera una mujer al frente, pues yo estaría más tranquilo, pero es que... Sí, entonces no es sencillo, esto porque se asume que eso no pertenece, digamos, al mundo masculino. Yo ya no soy un niño, no soy un bebé, no soy mujer, no soy homosexual, ¿cierto? Y tengo que demostrarlo, tal. Una característica de la masculinidad hegemónica tiene que ver con esto. Voy a hacerles una pregunta: ¿qué siente normalmente o frecuentemente un hombre heterosexual cuando es observado por otro hombre con deseo? ¿Qué siente? ¿Cómo se siente? A ver, ¿cómo se sienten los hombres heterosexuales? En un principio, incomodidad. Sí, incomodidad. ¿Cómo más?
¿O han visto o ustedes se han sentido como más? ¿A dónde me creen comodidad? Incómodos, amenazados. Amenazados. Invadidos. Como invadidos, ¿cierto? Como irrespetados. Muy bien. Leo Versal, desde la psicología, ha hecho una investigación muy interesante sobre el comportamiento masculino y estudia precisamente eso. Y él dice lo siguiente: dice que existe una naturalización del privilegio masculino heterosexual de tener el derecho de mirar como objeto de deseo a la mujer, lo que genera incomodidad en los hombres heterosexuales al ocupar el lugar de pasividad, siendo objeto de deseo de otros hombres. Entonces él entiende eso como el lugar activo que se le da a lo masculino y el lugar pasivo que se le da a lo femenino. Entonces el hombre heterosexual, que ha sido construido de esa manera, no puede entender, ¿cierto?, ese lugar pasivo, no lo puede, y se siente incómodo, incluso cuando una mujer es la que lo observa con deseo, porque asume que es él el que debe estar en ese lugar. Entonces, lo que estamos viendo allí es un principio de la masculinidad hegemónica, y es justamente que está relacionado con la dicotomía actividad-pasividad, o activo-pasivo, que atraviesa no solamente, escúchenme, las identidades sexuales y las orientaciones heterosexuales o las identidades cisgénero, sino otras, muchas otras. Es decir, en muchas, por ejemplo, familias o parejas homosexuales se asume que debe haber un pasivo y un activo. El activo se relaciona con lo masculino y el pasivo se relaciona con el femenino. Uno cree que eso no pasa, pero pasa. Recientemente hice un taller con hombres gays bisexuales, hombres gays bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, y se reflexionaba sobre eso. Digamos, lo que eso genera, el impacto que eso genera en las relaciones entre ellos, las violencias que existen por esa razón, son muchas. Lo que estamos viendo allí es que allí se está imponiendo la lógica de la masculinidad hegemónica heterosexista. Se sigue ubicando, digamos, allí, ahí está presente, a pesar de que tienen orientaciones sexuales que no corresponden a la heterosexual. ¿Vale? La cultura machista, entonces, patriarcal, transmite la idea de que para demostrar la masculinidad una persona debe mostrarse primero viril. La virilidad es un concepto que va más allá de lo sexual. La virilidad es un concepto que tiene que ver con muchas otras cosas. Por ejemplo, con la capacidad para proponer, para decidir, para controlar, para confrontar, para conquistar, para penetrar, para pagar, para proveer, entre otras cosas. Estos son algunos aspectos centrales del discurso y la formación del ego masculino y se constituye como uno de los mandatos de la masculinidad. Cuando estamos hablando justamente del mandato de la masculinidad nos estamos refiriendo a esto. Entonces, vamos a ver ahorita una parte de una canción que nos expresa eso. Es una canción que llaman popular, pues no sé por qué le llaman popular, porque la música es popular, la han llamado así. Vamos a ver esta canción y vamos a ver cómo se expresa aquí eso que les acabo.